Abre tu refrigerador ahora mismo. Esa fecha impresa en el yogurt que tiraste ayer a la basura sin pensarlo 2 veces. Ese queso que descartaste porque decía vencido hace 3 días. La leche que derramaste por el fregadero esta mañana porque la fecha límite era ayer. Te voy a revelar algo que las grandes corporaciones alimentarias prefieren que nunca descubras. Probablemente acabas de tirar a la basura comida perfectamente segura, nutritiva y deliciosa. Y lo hiciste porque un pequeño conjunto de números impresos en un empaque te dijo que lo hicieras. Pero aquí está el giro perturbador que va a cambiar tu forma de ver la comida para siempre. Esas fechas que sigues religiosamente, esas mismas fechas por las que tiras cientos de dólares de comida cada año, no significan lo que crees que significan. De hecho, en la mayoría de los casos, no tienen absolutamente nada que ver con la seguridad alimentaria. Déjame contarte lo que me pasó hace exactamente 2 años. Estaba preparando la cena para mi familia cuando mi suegra, visitándonos desde España, me vio tirando un paquete de jamón a la basura. La fecha decía vencido hace 2 días. Ella me detuvo, abrió el paquete, lo olió, lo examinó y luego me miró como si acabara de cometer el crimen del siglo. ¿Estás loco?, me dijo. Esto está perfectamente bien. Yo insistí. Le mostré la fecha. Le expliqué que en mi casa no arriesgamos con comida vencida. Ella se rió. Se rió de mí como si fuera un niño ingenuo que todavía cree en el ratón Pérez. Y entonces me dijo algo que me mantuvo despierto esa noche. Hijo, esas fechas no son fechas de vencimiento. Son fechas de negocio. En ese momento no entendí completamente lo que quiso decir, pero esa frase se quedó grabada en mi cerebro como una astilla bajo la piel. Me picaba, me molestaba. No podía dejarla ir. Así que hice lo que cualquier persona obsesiva haría. Empecé a investigar, y lo que descubrí me dejó helado. Me hizo sentir estúpido, manipulado y francamente enojado. Resulta que había estado desperdiciando comida perfectamente buena durante décadas, no por ciencia, no por seguridad, sino por algo mucho más simple y mucho más siniestro, porque alguien decidió que era bueno para los negocios. Ahora, antes de que pienses que esto es algún tipo de teoría conspirativa descabellada, déjame mostrarte los hechos fríos y duros. Y te advierto, una vez que veas lo que yo vi, no podrás volver a mirar tu refrigerador de la misma manera. Estados Unidos desperdicia aproximadamente 160.000 millones de dólares en comida cada año. 160.000 millones. Eso es más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del mundo. Y aquí está el dato que debería hacerte enojar. Entre el 30 y el 40% de ese desperdicio ocurre en nuestras propias casas. No en restaurantes, no en supermercados, en tu cocina, en la mía. Y la razón número 1 por la que tiramos comida perfectamente comestible es esa pequeña fecha impresa en el empaque. Esa fecha que asumimos es una advertencia científica calculada cuidadosamente por expertos en seguridad alimentaria que se preocupan profundamente por nuestra salud y bienestar. Excepto que no lo es, para nada. Aquí está la verdad que va a volarte la cabeza. En Estados Unidos, excepto por la fórmula para bebés, no existe ninguna regulación federal que exija o estandarice las fechas en los productos alimenticios. Léelo de nuevo. No hay leyes federales, ninguna. Los fabricantes pueden poner básicamente cualquier fecha que quieran, y lo hacen. Esas fechas son determinadas por los propios fabricantes usando sus propios métodos, sus propios criterios y sus propios intereses comerciales. No hay un científico del gobierno verificando esas fechas. No hay un inspector de seguridad alimentaria aprobándolas. No hay un comité de salud pública estableciendo estándares. Es el fabricante diciéndote, confía en mí, esta es la fecha. Pero espera, porque se pone peor, mucho peor.
Esas fechas ni siquiera se refieren a la seguridad. La mayoría de las veces se refieren a la calidad percibida o, más honestamente, al punto en el que el fabricante ya no puede garantizar que el producto sepa exactamente cómo salió de la fábrica. Es una fecha de frescura máxima, no una fecha de peligro inminente. Es como si tu auto viniera con una etiqueta que dice «Mejor antes de 30.000 kilómetros», porque después de eso, el olor a auto nuevo se desvanece. No porque el auto vaya a explotar si lo conduces hasta los 31.000 kilómetros. Ahora déjame llevarte en un viaje histórico, porque necesitas entender cómo llegamos a este punto de locura colectiva. Las fechas en los alimentos son un fenómeno relativamente nuevo en la historia humana. Durante milenios, literalmente miles de años, los seres humanos determinaban si la comida era segura usando algo radical llamado sus sentidos. Olfateaban la comida, la miraban, la tocaban, y sorprendentemente, la humanidad sobrevivió. Nuestros abuelos no tenían fechas impresas en sus alimentos y de alguna manera lograron no envenenarse masivamente. Entonces, ¿qué cambió? La respuesta está en la década de 1970. En 1973, para ser exactos. Un movimiento de protección al consumidor estaba ganando fuerza en Estados Unidos. La gente quería más información sobre lo que estaba comprando. Querían transparencia. Querían control. Y la industria alimentaria, siempre lista para convertir la preocupación del consumidor en una oportunidad de marketing, respondió con las fechas de caducidad. Pero aquí está el giro irónico que te va a hacer reír si no te hace llorar. Esas fechas fueron introducidas supuestamente para ayudar al consumidor, pero terminaron creando el sistema de desperdicio masivo más eficiente jamás diseñado. Un sistema que beneficia principalmente a una entidad: los propios fabricantes de alimentos. Piénsalo por un segundo. Si tú crees que tu yogurt es peligroso después de cierta fecha, ¿qué haces? Lo tiras y compras uno nuevo. Si crees que tu pan está malo después de 5 días, ¿qué haces? Lo tiras y compras uno nuevo. Si crees que esos huevos son una bomba de tiempo después de la fecha impresa, ¿qué haces? Exacto. Tiras y compras. Es el ciclo de consumo perfecto. Y no estoy sugiriendo que haya una conspiración malévola de hombres en trajes oscuros fumando puros y planeando cómo hacernos desperdiciar comida. No necesitas una conspiración cuando tienes incentivos económicos perfectamente alineados. Los fabricantes quieren que compres más. Las fechas tempranas garantizan que compres más. Es simple matemática empresarial disfrazada de preocupación por tu seguridad. Pero el verdadero enemigo invisible aquí no son los fabricantes. Son buenos en hacer lo que los negocios hacen: maximizar ganancias. El verdadero enemigo es algo mucho más insidioso, algo que vive dentro de tu propia mente: el miedo irracional. Hemos sido condicionados, entrenados como perros de Pavlov, a temer esas fechas, a verlas como límites absolutos entre la vida y la muerte, entre la seguridad y el peligro. Y ese miedo es extraordinariamente poderoso porque está enraizado en uno de nuestros instintos más primitivos: el miedo a envenenarnos. Nadie quiere ser responsable de enfermar a su familia. Nadie quiere arriesgarse. Entonces, ante la duda, tiramos. Mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Excepto que ese dicho no aplica cuando la premisa completa está basada en información falsa, porque resulta que las fechas de vencimiento que tanto respetas no significan lo que crees que significan. Y aquí es donde todo comienza a desmoronarse de manera hermosa y aterradora al mismo tiempo. Déjame explicarte algo que la industria alimentaria preferiría que no supieras con tanta claridad. Existen varios tipos de fechas en los productos, y solo una de ellas tiene que ver remotamente con tu seguridad. Está la fecha de consumo preferente, la de venta hasta, la de caducidad y la de usar antes de. 4 términos diferentes que suenan intercambiables, pero que representan realidades completamente distintas.
La mayoría de las personas no conoce la diferencia, y eso no es accidental. La fecha de consumo preferente no tiene absolutamente nada que ver con seguridad alimentaria. Nada. Es una estimación del fabricante sobre cuándo el producto dejará de tener su calidad óptima. Óptima. No segura, sino óptima. Significa que después de esa fecha, tal vez las galletas estén un poco menos crujientes, o el café haya perdido algo de aroma, o el cereal no tenga exactamente la misma textura. Pero seguirá siendo completamente seguro para comer durante semanas, meses, o en algunos casos, años. La fecha de venta hasta es aún más absurda desde tu perspectiva como consumidor. Es una guía para el supermercado, no para ti. Les dice a los empleados de la tienda cuándo deben rotar el inventario para mantener los productos más frescos en los estantes. No tiene nada que ver con el momento en que el alimento se vuelve peligroso. Entonces, ¿cuál es la única fecha que realmente importa para tu seguridad? La fecha de caducidad, que casi exclusivamente aparece en productos altamente perecederos como carne fresca, pescado crudo y lácteos sin pasteurizar. Y aquí viene el giro que te va a hacer reconsiderar todo. Incluso esas fechas tienen márgenes de seguridad incorporados tan amplios que el producto generalmente sigue siendo seguro días después de la fecha impresa. Los fabricantes no son tontos. Saben que la gente no consume los productos exactamente el día de vencimiento. Saben que hay variaciones en cómo almacenas los alimentos. Entonces construyen colchones de seguridad masivos en esas estimaciones. Un yogur que dice que caduca el 15 de enero probablemente siga siendo perfectamente seguro el 20, el 25 o incluso más tarde, dependiendo de cómo lo hayas almacenado. Pero aquí está la parte que realmente debería molestarte. En la mayoría de los países, incluidos Estados Unidos y gran parte de América Latina, estas fechas no están reguladas por ley para la mayoría de los productos. Lee eso de nuevo. No están reguladas. Los fabricantes pueden poner básicamente lo que quieran, usando los criterios que prefieran, sin supervisión gubernamental real. La única excepción en Estados Unidos es la fórmula para bebés. Todo lo demás es el salvaje oeste. Las empresas pueden elegir fechas conservadoras para protegerse legalmente, o fechas agresivamente cortas para aumentar la rotación de productos y, admitámoslo, aumentar las ventas. Porque si tiras comida cada semana, tienes que comprar más comida cada semana. Es matemática simple, con márgenes de ganancia deliciosos. Entonces, ¿qué demonios se supone que debes hacer con esta información? Aquí es donde llegamos a esas 3 cosas que dejé de hacer después de descubrir todo esto. Y cómo puedes aplicar este conocimiento sin envenenarte en el proceso. La primera cosa que dejé de hacer fue confiar ciegamente en las fechas impresas como el único indicador de si un alimento es seguro. Comencé a usar algo mucho más antiguo y confiable: mis sentidos. Tus sentidos evolucionaron durante millones de años específicamente para detectar alimentos peligrosos. Tu nariz puede detectar compuestos volátiles de descomposición en concentraciones increíblemente bajas. Tus ojos pueden identificar moho, decoloración y otros signos visuales de deterioro. Tu sentido del tacto puede detectar texturas viscosas o cambios en la consistencia. Estos sistemas están calibrados de manera extraordinaria. Cuando la leche se echa a perder, huele mal. Cuando el pan tiene moho, lo ves. Cuando la carne está descompuesta, tiene una textura extraña y un olor inconfundible. Tu cuerpo sabe cómo protegerte, pero hemos dejado de escucharlo porque un número impreso en plástico nos parece más autoritario que millones de años de evolución. Ahora bien, esto no significa ignorar las fechas por completo. Significa usarlas como una guía aproximada, no como una verdad absoluta. Si tu yogur venció hace 2 días pero huele perfectamente normal, se ve normal y sabe normal, casi con certeza está bien. Si venció hace 2 meses y huele raro, obviamente tíralo.
El sentido común combinado con tus sentidos es una herramienta mucho más precisa que la fecha sola. Y antes de que pienses que esto es peligroso, considera esto. Nuestros abuelos y bisabuelos sobrevivieron generaciones enteras sin fechas de vencimiento impresas en nada. Esas fechas solo se volvieron comunes en los años 70. ¿Cómo sobrevivió la humanidad antes? Usando exactamente este sistema. Oler, mirar, probar con precaución. La segunda cosa que dejé de hacer fue tratar todos los alimentos como si tuvieran el mismo nivel de riesgo de descomposición. Porque no es así. Algunos alimentos son virtualmente inmortales. La miel, por ejemplo, nunca se echa a perder. Arqueólogos han encontrado miel de 3000 años de antigüedad en tumbas egipcias que todavía era perfectamente comestible. El azúcar, la sal, el arroz blanco seco, el vinagre, el extracto de vainilla puro. Estos productos pueden durar décadas o más si se almacenan adecuadamente. No necesitan fecha de vencimiento porque no caducan de ninguna manera significativa. El arroz que venció hace 5 años es exactamente igual de seguro que el arroz empacado ayer, siempre que se haya mantenido seco y alejado de plagas. Las especias secas pierden potencia con el tiempo, pero no se vuelven peligrosas. Los alimentos enlatados correctamente procesados pueden durar años más allá de su fecha de consumo preferente, sin ningún problema de seguridad. Por otro lado, hay alimentos que requieren más precaución. Carne fresca, pescado crudo, ensaladas preparadas, huevos crudos. Estos tienen ventanas más cortas de seguridad y las fechas importan más. Pero incluso aquí, la fecha no es mágica. Un pollo que venció ayer pero ha estado refrigerado a la temperatura correcta de manera consistente, probablemente esté bien cocinado completamente. Un pollo que está 2 días antes de su fecha de vencimiento pero estuvo sin refrigeración durante 4 horas es peligroso. La temperatura, el manejo, el empaque. Todo importa más que la fecha arbitraria. Aprendí a categorizar mentalmente los alimentos en niveles de riesgo. Riesgo casi nulo, riesgo bajo, riesgo moderado y alto riesgo. Y ajusto mi comportamiento según la categoría, no según lo que dice un sello de tinta. Y la tercera cosa que dejé de hacer, y esta es la más importante, fue permitir que el desperdicio de comida fuera algo que sucedía en mi casa sin cuestionarlo. Porque una vez que entiendes la verdad detrás de estas fechas, cada vez que tiras comida perfectamente buena por una fecha expirada, no solo estás tirando dinero, estás participando en uno de los problemas ambientales más grandes del mundo moderno. 1/3 de toda la comida producida globalmente se desperdicia. 1/3. Y una porción masiva de ese desperdicio ocurre en los hogares, impulsado directamente por la confusión sobre las fechas de vencimiento. Toda esa comida requirió agua para crecer, energía para procesar, combustible para transportar, y cuando termina en un vertedero, produce metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Cuando comenzás a rechazar el miedo manufacturado alrededor de estas fechas, algo cambia en tu relación con la comida. Te volvés más consciente, más intencional, más conectado con lo que realmente significa que algo sea comestible. Planificás mejor, almacenás mejor, prestás atención real en lugar de seguir reglas arbitrarias. Y curiosamente, esto no me hizo más enfermo. Todo lo contrario. Porque no estoy comiendo alimentos genuinamente echados a perder, solo estoy dejando de tirar alimentos perfectamente buenos porque un número en el empaque me dice que debería tener miedo. Pero aquí está el verdadero plot twist final, el que lo conecta todo. Esto nunca fue realmente sobre las fechas de vencimiento. Eso era solo el símbolo, la manifestación superficial de algo mucho más profundo. Esto es sobre cómo hemos tercerizado nuestro juicio, nuestra intuición, nuestra confianza en nosotros mismos a sistemas externos que ni siquiera entendemos completamente.
Confiamos en números impresos por corporaciones con motivaciones que no cuestionamos más de lo que confiamos en nuestros propios sentidos que evolucionaron específicamente para esta tarea. Y esto no solo pasa con la comida, pasa con todo. Dejamos que algoritmos decidan qué información consumimos, que expertos que nunca cuestionamos dicten cómo vivimos, que fechas arbitrarias determinen nuestras acciones. Hemos sido entrenados para buscar afuera lo que deberíamos encontrar adentro. La fecha de vencimiento es simplemente el ejemplo más tangible y cotidiano de este fenómeno. Todos los días abrís tu refrigerador y tomás docenas de microdecisiones basadas en información que asumiste que era objetiva, científica, regulada y diseñada para tu beneficio. Y resulta que no es nada de eso. Es mayormente marketing, conveniencia corporativa y protección legal disfrazada de guía de seguridad. Una vez que lo ves en las fechas de vencimiento, comenzás a verlo en todas partes. ¿Cuántas otras cosas en tu vida están gobernadas por reglas que nunca cuestionaste, números que nunca verificaste, miedo que alguien más plantó en tu mente para su propio beneficio? Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que estés parado frente a tu refrigerador, a punto de tirar ese queso que venció hace 3 días, pero se ve y huele perfectamente bien, te detengas. No porque te diga que lo hagas, sino porque recordás que tenés la capacidad, el derecho y la responsabilidad de tomar esa decisión por vos mismo. Basado en evidencia real, no en miedo manufacturado. Y quizás esa pequeña decisión, ese pequeño acto de reclamar tu juicio, se extienda a otras áreas de tu vida, donde también has estado dejando que números y fechas y reglas arbitrarias tomen decisiones que siempre fueron tuyas. Porque al final, la pregunta más perturbadora no es si ese yogur vencido es seguro para comer. La pregunta es, ¿en cuántas otras áreas de tu vida estás tirando cosas perfectamente buenas porque alguien más te dijo que deberías tener miedo?